En la tranquila mañana de junio de 2018, en la localidad de San Miguel, un silencio inquietante cubría la granja de camarones de don Rafael, un hombre poderoso y temido en la región. Eran las 7 de la mañana cuando entró al pequeño cuartel de policía acompañado de su nuera, Elena, con el rostro rojo y los ojos llenos de miedo. Su hijo, Javier, esposo de Elena, llevaba desaparecido 2 días, y nadie sabía dónde estaba. Don Rafael habló con una calma inquietante, su voz ronca y controlada, casi como si hablara de un asunto trivial. Javier es joven, impulsivo, tal vez se fue a la ciudad a buscar fortuna. Pensé que volvería en un par de días. Pero nada, no hay noticias. Elena, por otro lado, estaba al borde del colapso. Sus manos temblaban al abrazar su vestido mientras narraba una versión diferente. Me llamó brevemente, dijo que iba a buscar trabajo, y luego el teléfono quedó ocupado. No llevaba mucho consigo. Los oficiales anotaron la denuncia como una desaparición voluntaria, sin indicios de crimen, pero algo parecía extraño. Cuando el equipo de investigación revisó la granja, todo estaba demasiado ordenado. Las habitaciones intactas, la comida lista, la ropa en su lugar, nada sugería que alguien hubiera huido apresuradamente. Y luego, la mirada del inspector Luis Ramírez se posó en uno de los estanques de camarones, donde algo inexplicable comenzaba a inquietarlo profundamente. Cada gesto, cada palabra, parecía formar parte de un guión cuidadosamente planeado. Y en efecto, la verdad que estaba oculta bajo la superficie iba a demostrar que lo que parecía una desaparición inocente era en realidad el preludio de un crimen escalofriante, impulsado por ambición, codicia y traición. Ramírez empezó a notar inconsistencias. Si Javier realmente había querido irse, ¿por qué llamó para tranquilizar a Elena? ¿Por qué la familia esperó 2 días antes de denunciar la desaparición? Cada respuesta de don Rafael y Elena sonaba demasiado perfecta, demasiado ensayada. El investigador ordenó revisar los registros telefónicos de Javier. Lo que descubrieron segundos después rompió cualquier ilusión de normalidad. No existía llamada alguna entre Javier y su esposa durante ese tiempo. La farsa había comenzado a desmoronarse. Ramírez respiró hondo y miró la foto de boda de Javier y Elena, mientras las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Nadie abandona su hogar dejando todo en orden, y mucho menos dejando de existir sin dejar rastro. El caso había cambiado de rumbo, de una desaparición voluntaria a una investigación criminal seria, con Javier posiblemente aún en la granja, bajo la superficie de la aparente normalidad. Pero lo que Ramírez descubriría en las próximas horas cambiaría todo lo que creía saber sobre la familia, y sobre los oscuros secretos que escondían bajo los estanques de camarones. Al día siguiente, 4 de junio, el inspector Luis Ramírez reunió a un equipo especial, forenses, técnicos y policías locales. La granja de don Rafael se extendía sobre más de 5 hectáreas, con decenas de estanques brillando bajo el sol de la mañana. Pero Ramírez no buscaba camarones, buscaba verdad enterrada bajo la tierra y el agua. Entrar a la casa fue como entrar a un mundo paralelo. Todo estaba perfectamente ordenado, cada cosa en su lugar, como si nadie hubiera pasado por allí en días. La habitación de Javier estaba intacta, la cama hecha, la ropa colgada, los zapatos sin mover. Una colilla de cigarro medio consumida en el cenicero llamó la atención del inspector. Javier fumaba, pero si realmente se había ido, ¿por qué dejaría el cigarro sin terminar? Cada detalle era una grieta en la fachada de normalidad que Elena y don Rafael habían construido. Ramírez interrogó a Elena sobre la habitación y los estanques. Su voz tembló ligeramente al decir que no había entrado a limpiar, que pensó que Javier regresaría solo. Para un observador casual, parecía una respuesta razonable, pero para Ramírez, era demasiado perfecta,
casi ensayada. Algo dentro de él le decía que allí, entre los estanques y el barro, se escondía algo que nadie quería que descubrieran. Los trabajadores de la granja repetían la misma historia: Javier se fue, no hay nada que ver aquí. Todos al unísono, como si repitieran un guión aprendido. Solo un viejo empleado, don Alberto, se atrevió a mencionar algo extraño: el estanque número 5, la noche pasada, los camarones se comportaban raro, como agitados, y Elena fue a mirar sola, muy tarde. Ramírez tomó nota al instante. Para un campesino, camarones alterados podían ser solo un fenómeno natural. Pero para un investigador experimentado, era una señal inusual, un indicio de que la verdad podría estar justo allí. Esa noche, mientras todos dormían, Ramírez no podía quitarse de la cabeza la imagen de esos estanques tranquilos pero llenos de secretos. A primera hora de la mañana siguiente, con el equipo completo, se inició la operación: desaguar el estanque número 5. El agua comenzó a retirarse lentamente, dejando al descubierto capas de barro oscuro. Cada minuto que pasaba parecía eterno, mientras la tensión aumentaba. Hasta que, alrededor de las 8:15, un técnico gritó: «Inspector, hay algo extraño en el fondo, al borde del estanque». Bajo el barro espeso, un bulto oscuro comenzó a emerger. El olor era insoportable, no era el aroma de los camarones, sino el olor de la muerte. Cuando el último residuo de agua desapareció, lo que apareció congeló a todos: un cuerpo humano, atado a una roca pesada, con signos de violencia brutal. La escena era aterradora: los camarones cubrían el cuerpo, como testigos silenciosos del horror. El corazón de Ramírez se aceleró. Cada detalle confirmaba lo que había sospechado: esto no era un accidente, ni una desaparición voluntaria, sino un asesinato meticulosamente planeado. El silencio en la granja pesaba más que nunca, y la verdad que había estado oculta durante días comenzaba a salir a la luz, pero lo que él estaba a punto de descubrir sobre los responsables cambiaría todo, y revelaría que el corazón del crimen latía más cerca de lo que nadie podía imaginar. Tras el hallazgo macabro del cuerpo, el inspector Luis Ramírez sabía que la investigación debía ir más allá de lo evidente. No se trataba solo de un asesinato, sino de un plan cuidadosamente orquestado por alguien muy cercano a la víctima. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar: la perfección de la casa, las mentiras de los trabajadores, los movimientos sospechosos de Elena. Todo apuntaba a una traición desde adentro. Ramírez decidió separar a los sospechosos para interrogar. Elena fue la primera. Entró a la sala de interrogatorio temblando, pero intentando mantener la compostura. Cada gesto, cada parpadeo, cada respiración era un hilo que podía desenredar la verdad. El inspector no necesitaba gritar: su mirada fija y penetrante era suficiente para hacer que incluso los más endurecidos se sintieran atrapados. «Sabemos que estuvo en el estanque número 5», dijo Ramírez con voz baja pero firme, «y sabemos que vio algo que no debía. Es hora de que hable usted. Solo así podremos considerar su arrepentimiento». Elena tragó saliva, y por primera vez, la máscara de inocencia comenzó a resquebrajarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, y una confesión temblorosa escapó de sus labios: no fue un accidente ni un impulso, todo estaba planeado desde hacía semanas. Relató cómo, durante la ausencia de Javier,
Don Rafael se acercó a ella bajo el pretexto de consuelo. La verdad era más oscura. Lo que comenzó como manipulación se transformó en un acuerdo silencioso entre ambición y deseo. Juntos, idearon el plan para eliminar a Javier y asegurar que la herencia y la granja quedaran bajo su control. Cada detalle estaba calculado: la cita, la distracción, la fuerza bruta. Cada movimiento estaba registrado en la mente de Elena, cada momento de complicidad grabado en su memoria con un escalofriante detalle. Mientras tanto, don Rafael esperaba su turno en la sala contigua. Su calma aparente ocultaba una tormenta interna. Cuando le mostraron la confesión de Elena y las pruebas recolectadas por Ramírez, algo cambió en su rostro. La arrogancia se transformó en tensión. El control que pensaba tener sobre la situación se desmoronaba. La ira y la desesperación surgieron en un instante, y sus palabras finalmente revelaron la brutalidad de su ambición y el desprecio hacia su propio hijo. Elena y don Rafael no podían sostener la mentira ni la fachada de normalidad. Sus confesiones cruzadas dejaron al equipo policial atónito. Lo que parecía un simple caso de desaparición voluntaria era, en realidad, un asesinato premeditado impulsado por codicia y traición familiar. El horror de la verdad se intensificaba con cada detalle, mientras la magnitud del crimen se desplegaba como un mapa de engaños y secretos oscuros. Pero incluso con las confesiones, Ramírez sabía que la historia no había terminado. Algo aún más siniestro y revelador estaba escondido en la granja, y la verdad final sobre los últimos movimientos de Javier estaba a punto de salir a la luz. El aire en la sala de interrogatorios estaba pesado, casi irrespirable. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Don Rafael y Elena habían confesado sus crímenes, pero Ramírez sabía que la verdad completa aún estaba por salir. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto podía revelar algo aún más oscuro. Elena comenzó a hablar de la noche fatídica de nuevo, esta vez con más detalle, relatando cómo habían preparado la escena para que pareciera un accidente. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras describía la frialdad de don Rafael, cómo levantó el cuerpo de su propio hijo con manos temblorosas pero decididas, cómo lo ataron con cuerdas industriales y lo arrojaron al estanque como si fuera un objeto más. La desesperación en su voz era palpable, su arrepentimiento parecía verdadero, pero también aterrador, porque había sido parte del plan desde el principio. Don Rafael, sentado en la sala contigua, no pudo contenerse cuando escuchó los detalles. Su fachada de control y poder se desmoronó ante la evidencia irrefutable. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira, miedo y arrogancia. Por primera vez, la vulnerabilidad humana se mostró en su rostro. Cada palabra de Elena era un golpe directo a su orgullo, y el inspector Ramírez observaba con una calma calculada como el hombre que había creído estar por encima de todos comenzaba a derrumbarse bajo el peso de sus propios crímenes. Con las confesiones cruzadas y las pruebas recolectadas en la granja, el equipo policial reconstruyó la secuencia completa. No era solo un asesinato, era un acto de traición, codicia y ambición desmedida que había destruido una familia desde adentro. Los trabajadores, el estanque, las cámaras, incluso los pequeños indicios en la casa habían sido piezas de un rompecabezas macabro que finalmente cobraba sentido. Llegó el día del juicio. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los vecinos, amigos y familiares esperaban, algunos con lágrimas, otros con incredulidad, el veredicto final. La historia de traición y muerte había impactado a toda la comunidad. Elena, con la mirada baja y un semblante cansado, admitió su participación activa.
pero suplicó clemencia, alegando haber sido manipulada y presionada por don Rafael. Don Rafael, por su parte, no intentó justificarse. Con frialdad, reconoció su culpa y explicó su motivación: el miedo a perder el control, la frustración con su hijo y la ambición de poseerlo todo. Cada palabra era un recordatorio de la brutalidad del crimen, del horror de matar a alguien que una vez fue amado, y de cómo la codicia puede convertir a un padre y a una esposa en asesinos despiadados. El tribunal emitió su veredicto: don Rafael condenado a pena de muerte por asesinato premeditado, Elena recibió una pena reducida por colaboración activa pero confesión voluntaria. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, el eco de la tragedia permanecía en el aire. El estanque número 5 fue sellado, la granja quedó vacía y el recuerdo de Javier, víctima de la codicia y la traición, permaneció como un recordatorio sombrío de que la ambición humana puede destruir incluso los lazos más sagrados. Pero mientras la justicia había hecho su trabajo, una pregunta permanecía en la mente de todos: ¿cuántos secretos aún escondidos en otras familias podrían desatar tragedias similares? Y, lo más inquietante, ¿quién estaba observando y esperando su momento para que la historia se repita? Después del juicio, la granja permaneció en silencio, casi como si la tierra misma hubiera decidido castigar a los culpables. La comunidad evitaba acercarse al estanque número 5, donde el cuerpo de Javier había permanecido oculto, rodeado por miles de testigos involuntarios, los mismos camarones que, de manera inquietante, habían señalado la verdad. Cada paso que se daba en aquel lugar parecía resonar con la memoria del horror. Elena, ahora en prisión, pasaba las noches reviviendo cada momento, cada decisión, cada mentira. Su arrepentimiento era profundo, y la soledad de su celda amplificaba el peso de sus acciones. Recordaba cómo había sido seducida, manipulada y finalmente convertida en cómplice de un crimen inimaginable. Sus lágrimas eran un río que nunca parecía secarse, pero incluso en su dolor había un atisbo de alivio. La verdad había salido a la luz y la justicia había sido servida. Don Rafael, condenado a muerte, pasaba sus últimos días en una especie de burbuja de orgullo y desesperación. Había perdido todo: su hijo, su poder, su reputación, y hasta la noción de que podía controlar su mundo. Cada noche, el recuerdo de Javier lo atormentaba, un reflejo constante de su propia ambición y arrogancia llevadas al extremo. Había matado al ser que más debería haber protegido, y ese hecho lo perseguiría incluso hasta su último aliento, pero la historia no terminaba solo con castigo. La comunidad, aunque aliviada, estaba marcada. Los vecinos hablaban en susurros sobre la codicia, la traición y la fragilidad de los lazos familiares. El estanque, la granja, incluso los árboles y los senderos parecían llevar cicatrices invisibles de lo sucedido. Cada vez que alguien pasaba por allí, un escalofrío recorría su espalda, recordándoles que el mal puede ocultarse detrás de la normalidad, detrás de sonrisas familiares, y que la ambición desmedida puede destruir incluso a quienes amamos. En un giro final, algunos trabajadores de la granja notaron pequeños detalles que no habían sido reportados: una cáscara de camarón rota, una sombra que se movía de noche, indicios que hacían pensar que la naturaleza misma había registrado el crimen y que algunos secretos podrían nunca ser olvidados. La historia de Javier se convirtió en leyenda local, un recordatorio doloroso de que la traición y la codicia pueden surgir en los lugares más cercanos y familiares, y así, aunque la justicia humana había actuado, la pregunta permanecía: ¿cuántos secretos, codicias y traiciones aún dormían entre las paredes de nuestros hogares? ¿Por qué a veces,
Los horrores más cercanos no son los que vemos, sino los que elegimos ignorar. ¿Estarías tú preparado para descubrirlos antes de que sea demasiado tarde?